Bueno, hoy les voy a leer en Mateo 7, desde el interlineal. El interlineal de Francisco La Cueva, que son los textos originales de la Escritura. Vamos a leer hoy desde el interlineal, Mateo 7, 13 y 14. Vamos a ver qué nos dice. Entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando por él. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están entrándolo, los que están encontrándolo. Este es el texto original de Mateo 7, 13 y 14, en donde el Señor aquí nos está señalando que hay un camino ancho y que hay una puerta estrecha. El camino ancho es el mundo donde todos nacemos en ese camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción, al infierno. Pero el Señor nos ha señalado una puerta de escape, que es la puerta estrecha, que conduce a la vida. Pero dice que son pocos los que están encontrándolo, esa puerta, que son pocos los que la hallan, que son pocos los que están encontrando la puerta de escape que el Señor nos ha señalado. El Señor dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que están encontrando esa puerta. Esa puerta es el Señor Jesucristo. Él ha dicho en Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10, 9, palabras textuales del Señor Jesucristo. Cuando estamos en el camino ancho, que es donde todos nacemos, estando en ese camino ancho, el Señor Jesucristo, ahí en ese camino ancho nos ha demandado. ¿Y nos ha demandado a qué? Pues sencillamente nos ha demandado a que nosotros hagamos metanoia. Metanoia de nuestros pensamientos, que debe generarse un cambio en la mente de cada persona, de cada ser humano, de cada alma que se encuentra precisamente en el camino ancho. Él nos demanda a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y conformemos nuestra mente a lo que Él dice en su palabra. Él dice en su palabra el estado en que nosotros estamos. Y nosotros estamos en un estado de muerte espiritual, en un estado de condena y en un estado de corrupción moral. Entonces nosotros estamos demandados por el Señor Jesucristo a hacer este reconocimiento a través de un cambio de pensamiento. Nuestros pensamientos deben ser cambiados y conformados a lo que Dios dice en su palabra que nosotros somos. El Señor ha dicho en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo ya se cumplió, dice el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Son dos demandas que nosotros tenemos en el camino ancho y que debemos atenderlas. ¿Para qué? Para hacer efectiva la salvación lograda en la cruz por el Señor Jesucristo. En nosotros debe generarse un cambio de los pensamientos, metanoia. Cambio de los pensamientos es nosotros dejar de pensar lo que pensamos de nosotros mismos y comenzar a creer lo que Dios dice en su palabra, conformando nuestros pensamientos
a la palabra de Dios. No es como yo pienso, no es como yo creo, es como Dios dice, es como Dios dice en su palabra, no es como yo pienso. Entonces, todos los pensamientos errados que tenemos nosotros, distorsionando nuestra realidad en nuestros pensamientos, eso debe ser cambiado por cada ser humano que se encuentra en el camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción. El Señor nos ha demandado esos cambios y también nos ha demandado a creer en su evangelio, el evangelio de las buenas noticias de salvación, porque el ser humano, a través del pecado, quedó con su espíritu muerto, con su alma condenada, y también por nacimiento tiene una heredad que es una moral corrompida. Por tanto, nosotros tenemos que mirarnos realmente como Dios dice que nosotros somos, y que debemos nosotros en ese camino ancho vernos realmente como realmente somos, como Dios dice que somos, y creer en el evangelio. En Ezequiel 18:4 dice: el Señor mismo, el alma que pecare, esa morirá. Y el pecado solo se paga con la muerte del alma. Pero estando en el camino ancho, nosotros estamos demandados a cambiar eso. ¿Cómo? Tenemos que hacer efectiva la salvación que Dios consumó en la cruz del Calvario, arrepintiéndonos, como dice el Señor en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento no es de los pecados, sino de nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar, sacar todos esos pensamientos distorsionados de nuestra mente y adaptarlos, la mente, a lo que Dios dice, a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que estoy muerta espiritualmente, que estoy condenada, que estoy corrompida, y que eso debo cambiarlo yo haciendo un cambio de pensamiento. Eso es verdadero arrepentimiento para salvación. Cuando hacemos este reconocimiento, entonces nosotros pasamos a creer lo que dice el anuncio de las buenas noticias, que Cristo murió por los pecados de todos nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Quiere decir que el evangelio, el anuncio, son buenas noticias de salvación para el alma que ha quedado condenada, porque el anuncio dice que ya Cristo pagó por todos esos pecados que nos condenaron, que ya Cristo pagó por toda la deuda y que ya nosotros no tenemos que estar muertos espiritualmente ni judicialmente condenados, y que a pesar de que vamos marchando hacia la destrucción, que es el infierno, hay una puerta de escape en ese camino ancho que es el Señor Jesucristo. Bien lo ha dicho en su palabra: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. De manera que el Señor nos ha señalado una puerta de escape, y esa puerta de escape es Él mismo. Pero nosotros debemos reconocer el estado real en el que estamos ante Dios, que no es el mejor. Estamos en un camino ancho y espacioso que nos conduce a la destrucción. Pero en ese camino ancho hay una puerta a la que nosotros debemos girar, porque allí esa puerta es la que nos lleva a la vida, como dice el Señor, la que conduce a la vida. Pero pocos son los que lo están encontrando. Son pocos porque cuando se les predica el evangelio, ya ahí la persona sabe que Jesucristo es la puerta, que Jesucristo es el Salvador, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Pero falta que lo creamos en el corazón, con fe, con certeza, de que eso ha sido así, sin dudar, para poder nosotros entonces pasar el umbral de esa puerta, porque el Señor nos señaló la puerta, pero nosotros tenemos que creer de corazón, infinitamente en el fondo de nuestro corazón, que Cristo de verdad murió
por todos los pecados de nosotros, que la deuda fue pagada, que el anuncio de las buenas noticias es cierto. Entonces es allí cuando nosotros cruzamos el umbral de la puerta. La puerta es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para sustituirnos a nosotros, para darnos la salvación de nuestras almas, para darnos vida eterna a nuestras almas. Y debemos creer que eso es así. Cuando el Señor nos demanda arrepentidos y creer en el Evangelio, nos está demandando que nosotros debemos hacer un cambio en nuestros pensamientos, que nosotros debemos de sacar todos esos pensamientos distorsionados que tenemos de nosotros mismos, porque nosotros creemos que somos buenos y que siendo buenos nosotros nos merecemos el cielo, y que cuando morimos vamos al cielo porque nosotros somos buenas personas. Ese es uno de los puntos que hay que cambiar, porque dice la Escritura, no hay justo ni uno. No hay justo ni uno, solo Dios es justo. Aquí no hay nadie que sea bueno. Las personas, todas nosotros somos malvados. Yo, esta que le está hablando, soy una sucia, una asquerosa, mentirosa, envidiosa, blasfema, maldiciente, adúltera, fornicaria, todo aquí, en mis pensamientos cochinos. Todos los pecados salen del corazón mío, lo dice el Señor en Mateo 15, versículo 19, que del corazón salen los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, las mentiras. Todo sale de nuestros pensamientos. Entonces no hay justo ni uno. Usted no se crea justa, usted no se crea bueno, porque no es así. Estamos totalmente distorsionados en esas creencias de que nosotros somos buenas personas porque hacemos cosas buenas en este mundo. Pero ninguna de esas cosas buenas que nosotros como humanos hacemos en este mundo sirven para nuestra salvación. Sirven para que Dios las tome en cuenta, para que nosotros seamos entonces recibidos en el cielo. Porque eso no es así. La salvación es gratis. La salvación es por fe. La salvación no es porque nosotros hemos puesto un ingrediente como la bondad de nosotros que no existe. Entonces, la salvación se obtiene por medio del creer en el anuncio de las buenas noticias, pero también nosotros tenemos que hacer un reconocimiento ante Dios de ese estado espiritual, moral y judicial en el que nosotros estamos ante Dios. Nosotros tenemos que hacer metanoia. La palabra metanoia, arrepentimiento es metanoia, cambio, un cambio de los pensamientos. Pero entonces tiene que ser un arrepentimiento para salvación, que es el reconocimiento de cómo estamos nosotros ante Dios, para entonces nosotros poder creer en ese maravilloso anuncio que es el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de todos nosotros y que Cristo se puso en la cruz en lugar de usted, en lugar de mí, en lugar de todas las almas. El lugar que nosotros debíamos ocupar lo ocupó el Señor Jesucristo en la cruz. Él vivió el infierno, Él vivió la muerte eterna en el lugar de nosotros para que nosotros no vayamos a esa muerte eterna. Nosotros ya no tenemos que ir al infierno, porque el Señor en el camino ancho y espacioso, ahí hay una puerta para nosotros escapar del infierno. La puerta es el Señor Jesucristo. Así que yo le invito a que usted haga metanoia de sus pensamientos, arrepentimiento para salvación, para que usted active esa salvación que Cristo consumó para usted, para su alma, para todas las almas, para mi alma. Y hay que hacerla efectiva hoy, ahora, en tiempo de gracia. No después, cuando se cierre la puerta, porque ya no habrá oportunidad. No espere que esa puerta se cierre, mi querido amigo. Y crea de verdad, de todo corazón, que Cristo ya pagó la deuda suya que usted tenía contra Dios. Que usted contrajo con Dios a causa del pecado. Crea que Cristo ya murió en el lugar suyo, pagando por los pecados suyos en la cruz. Crea que Cristo lo sustituyó. Crea en su corazón que sus pecados ya no existen más, que sus pecados ya no le condenan, que sus pecados quedaron quitados. Por eso dice la Escritura, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ya Él lo quitó. El pecado ya no existe para condenación de nosotros. Nosotros seguimos siendo pecadores, pero nosotros ya no tenemos pecado que nos condene judicialmente. Y esto tiene que ser bien entendido por las almas.
para que no sigan repitiendo lo que repiten por ahí, que tienen que arrepentirse de sus pecados, cuando no es así. Eso es falso. En la Biblia no dice nada de arrepentimiento de pecado, dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y punto, y creer en el Evangelio. Señor no dice en ninguna parte que tenemos que arrepentirnos de los pecados, y eso es lo que usted tiene que entender hoy. Así que crea lo que Dios dijo en Marcos 1:15, que son 2 demandas para usted, para mí y para todas las almas. Y ahí dice que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Creer que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Buenas noticias de salvación. Evangelio. Anuncio de buenas noticias de salvación para usted, para mí y para toda alma que está en ese camino ancho y espacioso rumbo a la destrucción. Ahí en ese camino ancho hay una puerta por la que todos estamos demandados a entrar. Así que si usted no entra por esa puerta estrecha, usted va rumbo a la destrucción. Infierno, lago de fuego, juicio del gran trono blanco, y a pasar la eternidad eternamente y para siempre al lado de Satanás y su demonio, por lo cual no debería, porque para eso fue que Cristo vino a ponerse en la cruz, a morir en la cruz, a pagar en la cruz, para que los pecados ya no fueran motivo de condena para ningún alma en este mundo. Y ese es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación no son los 4 evangelios donde Cristo hizo el ministerio de predicación. El evangelio está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y ahí lo dice el apóstol Pablo, porque ese evangelio fue entregado por Jesucristo al apóstol Pablo para nosotros los gentiles, para que nosotros escapemos del lazo del diablo, en donde estamos cautivos a voluntad de él, en ese camino ancho y espacioso que lleva a la destrucción. Así que arrepentíos y creed en el evangelio.